buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornada 2030. Gracias por estar con nosotros. Rita, buenas tardes. Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, hemos hablado aquí mucho del problema de la contaminación y sobre todo de las fuentes móviles como son los vehículos, pero no se ve que estos vehículos están creciendo a ritmo acelerado en todo el país y fundamentalmente en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, queremos preguntarle a los actores políticos cómo ven la situación, qué piensan que debe hacerse, cómo debe resolverse, porque van creciendo y cada día van a contaminar más. Así es, preguntamos a diferentes actores políticos en torno a esta problemática que ha generado además una grave contaminación, ¿no? Junto con otros factores, por supuesto. Así que bueno, vamos a ver las respuestas de nuestros entrevistados. De los vehículos más antiguos o facilitar el famoso catalizador, ¿sí? Y eso podríamos ayudar, porque si no volveríamos a perjudicar a la clase más vulnerable que no puede comprarse un carro. O sea, no se puede limitar a que sean carros con menos de 5 años o 8 años o 10 años, ¿no? Sí, es un tema delicado y lo que provocaríamos es que no emplacarían ya en el Estado de México y se irían a emplacar a otro lado, y eso provocaría que no se tuviera el registro de los vehículos, ¿no? Creo que es un tema que nos daría mucho cómo hacerlo. Hay que pensarlo bien y tenemos que invertirle más al transporte público, ¿no? Eso es fundamental. Entonces el mercado nacional se saturó por esos dos elementos. Por un lado la facilidad de acceder al crédito automotriz y por otro lado la importación libre de vehículos de Estados Unidos con una antigüedad de 10 años o más. En contraparte a eso, se descuidó el transporte público articulado, no se ha modernizado. Proliferan las líneas de combis, de microbuses, de autobuses de pasajeros, donde la zona metropolitana, esta megalópolis, a nivel mundial es la que presenta mayores problemas de tráfico. Las mayores congestiones vehiculares son en la megalópolis. Tendríamos entonces que explorar algunas iniciativas novedosas de cómo vamos restringiendo el parque vehicular, no solamente en su circulación diaria, como hoy de forma desesperada se está tratando de combatir un cáncer con un mejoral. Bueno, tendríamos entonces que ver la necesidad de regular el acceso a los autos, no sé, por un censo, por domicilio, por familia, por usuario. ¿Cuántos tú tienes registrados? Un debate con los especialistas, ver otros modelos en algunos países europeos, no lo sé, para que podamos explorar una medida de esta naturaleza. O la otra, aquellos que se les demuestre que tienen varios vehículos, pues entonces imponerles un impuesto extra para que ese impuesto vaya destinado a generar una mayor infraestructura de transporte público. Tenemos que voltear los ojos a que se tiene que regular el transporte de pasajeros. Y por otro lado, fortalecer el transporte masivo, articulado ecológico, explorar esquemas de impulsar el transporte ecológico. Yo creo que sí hay que frenar el tema del crecimiento del parque vehicular. Parte de la solución está en tener un transporte público eficiente. Tú no te subes a un transporte si corres el riesgo de que te pueden estar asaltando, si están en malas condiciones y todo. Hablando de las personas que tienen una economía de adquirir un auto o 2 o 3, pero el servicio público no les da esa tranquilidad, esa seguridad, entonces prefieren comprar otro auto porque tienen el recurso. Una de las opciones es el transporte público y en los países desarrollados ha dado resultado, pero vemos una diferencia, un abismo entre el transporte público que tenemos en México al transporte público en Europa, ¿no? Es abismal. Entonces, si tú tienes más automóviles, obviamente la carga de contaminación al ambiente es mayor, de tu familia, de tu persona, por lo tanto, pues debes de pagar un impuesto por la contaminación, ¿no? Para que eso se vaya a la generación, por ejemplo, de investigación en nuevas tecnologías o para el desarrollo sustentable y sostenible de los bosques, como hoy lo han mencionado aquí los jóvenes, ¿no? El Estado de México es el cáncer de la Ciudad de México.
porque es irresponsable, porque tiene una legislación urbana retrógrada. ¿Qué red de metro, no tren de superficie, metro subterráneo ha hecho el Estado de México? No ha hecho nada. Y la gente del Estado de México trabaja en la Ciudad de México, es la que se moviliza. Obviamente la gente del DF anda en bici, porque vive y trabaja en la Ciudad de México y puede andar en la bici. Pero los viajes los provoca la gente de fuera que trabaja en la Ciudad de México. Interlomas es un mundo de gente y no tiene intercomunicación con la Ciudad de México. Y en estas nuevas colonias, estos nuevos desarrollos, se hicieron sin transporte público. Entonces, eso es retrógrado. Nadie contiene al inversionista y lamentablemente el especulador urbano ve por sus intereses. Es el Estado el que tiene que ponerle un alto y señalar los porcentajes que tienen que ir a espacio público, a área verde, que son cosas distintas, y a transporte público. Un transporte público de calidad te resuelve todo. Mientras no existe eso, mira, van a seguir habiendo ese tipo de situaciones por un tema de necesidad del ciudadano. Sí, porque tiene una serie de necesidades. Hay un transporte que no es suficiente, lo metes en un tobogán, un cuello de botella, pero es un asunto de planeación y es un asunto de servicio de transporte público, que no hay, de calidad no hay. Tiene todos los problemas de inseguridad, tiene los problemas de muy viejo, no tiene condiciones para poder dar un servicio eficiente a todos los ciudadanos. Entonces buscan ellos solucionar un tema de movilidad y es con lo que tienes, porque pierden su empleo, porque tienen una serie de necesidades. Mire, este problema del crecimiento del parque vehicular no se está atendiendo. Prueba de ello es que los compañeros, los actores que entrevistamos, los tres políticos, ninguno dio una respuesta así categórica, contundente, como que no han percibido la situación y consecuentemente ni siquiera están preparados para presentar una alternativa de solución. Sí, aunque hablan y coinciden, en el caso del PAN y del PRD, en que podría haber un impuesto para restringir el parque vehicular. Lo que pasa es que por mucho tiempo también se estuvo incentivando e incluso se estableció para muchas personas prácticamente como una meta, pues después de trabajar, para ser una persona, digamos, exitosa, entre comillas, tenían que tener su propio vehículo. Y bueno, ahí está, toda la gente, lo primero que quiere hacer es tener su coche para ya no andar en el transporte público, lo cual ha repercutido en que pues ya no cabemos, se contamina demasiado y que ahora hace falta también sobre todo un transporte público eficiente. Es decir, por ejemplo, todos los embotellamientos que se hacen todos los días, sobre todo en aquella zona metropolitana, agréguele a eso todos los vehículos que se vayan a incorporar en los próximos 10 años. Imagínense cómo va a estar la circulación. Desde luego tiene que ver la cuestión del transporte público eficiente y rápido y no muy caro, ¿no? Económico. Tiene que ver con todo eso. Pero yo pienso que el problema la solución debe ir más al fondo. En la zona metropolitana de la Ciudad de México ya no debe crecer más. Que debe restringirse el crecimiento, porque mientras más crezca, como tú dices, la gente lo primero que hace cuando tiene dinerito, compra su vehículo. Entonces, si sigue creciendo desmesurada como ha crecido, ya pasan de 20 millones de habitantes en esa región, son 3.500 kilómetros, 22 o 23 millones de personas en 3.500 kilómetros, es absurdo, es de verdad que es grave eso, no debe crecer más. Sí, no debería, se tienen que establecer límites claros en este tema y es necesario aquí, bueno, que las autoridades pues sí hagan algo y no solo estamos hablando, bueno, sí por supuesto del gobierno principalmente en sus dos poderes, que sería el ejecutivo y el legislativo, que también tiene que pues hacer regulaciones, ya existe una ley de movilidad y no se está cumpliendo tampoco, y aquí, bueno, también se pide mucho a la ciudadanía que deje de utilizar vehículos, que trate de usar un transporte público, pero mientras el transporte público sea tan malo, tan deficiente, tan inseguro, difícilmente la gente va a dejar su coche para usarlo. Es necesario también que se garantice que sea bueno. Sin duda, si fuera todo tuviera, ¿no? O sea, bueno, económico y seguro, mucha gente sí podría dejar su coche para no pagar estacionamiento, para ahorrar gasolina y trasladarse en transporte público. Ahora, nosotros no queremos pues satanizar el uso del vehículo particular como el único causante de la
la contaminación en aquella zona. Yo creo que son muchísimos factores, pero estamos en esta ocasión enfocándonos específicamente al vehículo y al vehículo particular. Y en este sentido yo creo que sí tienen que ver más a futuro, ni modo, tienen que tomarse medidas muy drásticas, porque de verdad el puro no nos circula no va a funcionar, y estamos viendo a mediano y largo plazo, es decir, 10, 15, 20 años, imagina cómo va a estar el parque vehicular, cómo ha crecido. Es decir, cuando empezó el hoy no circula, era 1,5 millones de vehículos en esa zona, ahora pasan 5 millones, y entonces pues imagínate, a el ritmo que vamos, ¿cuántos van a ser? 10 millones, 12 millones de vehículos, ¿cómo van a circular por las calles en primer lugar? ¿A qué ritmo van a circular? ¿A qué velocidad? ¿Y cómo van a contaminar si van lentos? Sí, son muchísimos factores que se tienen que tomar en cuenta y bueno, que evidentemente van ligados con lo que mencionábamos del transporte público, y los diputados hablan por ahí de la posibilidad de establecer incluso un impuesto a quienes tengan varios vehículos. Seguramente a mucha gente no le caería bien, habría que ver incluso, yo creo que hasta por modelos, los vehículos, creo que tampoco se puede tasar pues igual, no sé, esto podría generar también inconformidad, pero se entiende que también hay que restringir el vehículo particular. Pero mientras no exista otra alternativa, como es un transporte público eficiente, como puede ser el uso de bicicletas, pero ya en un sistema seguro, bien elaborado y no de manera improvisada, como hasta ahorita todavía lo tenemos, va a ser difícil que la gente lo acepte y que exista otra también cultura vial. Y sí, desde luego, y cuando hablamos de transporte seguro, nos referimos a las dos vertientes. Por una parte, el transporte que es que lo manejan gente responsable, que cuidan al pasaje, que no se accidenta, que respeten el reglamento de tránsito, pero por otro también seguro en el sentido de la delincuencia, porque últimamente se han multiplicado los asaltos al transporte con pasajeros. Sí, así es, bastante también inseguro, lo sabemos, lo denuncia la Cámara de Transporte, lo denuncian los ciudadanos, rutas que son muy inseguras y que bueno, las autoridades ahí han establecido diversas medidas que tampoco parecen estar dando tantos frutos, incluso civiles, ¿no? Más bien policías vestidos de civiles, entre diferentes operativos que ya se tendrían que estar llevando a cabo y que tendrían que haber tenido un impacto positivo que en estos momentos pues lamentablemente no se ha visto. Y yo creo que también frenar la voracidad de lucro de las inmobiliarias, de las constructoras de vivienda, porque de verdad en la zona yo creo que incluso la zona metropolitana de Valle de Toluca también debería tomar medidas restrictivas, pero en la zona metropolitana de la Ciudad de México, ahí ya no debe crecer, ya no debe llegar más gente, no debe aumentar la población con inmigraciones, por ejemplo, porque de verdad toda la gente que llega pues compra carro, y ese carro, ¿por dónde van a circular en primer lugar? Y desde luego pues, van a contaminar mucho y van a ocasionar problemas de todo tipo. Y hacer valer la ley, porque la ley señala ahí varias cosas que no se están cumpliendo, como la urgencia y obligación de tener un transporte público eficiente, el hecho de que se tiene que respetar, por supuesto, también el reglamento de tránsito, y la nueva ley de movilidad que da prioridad a los peatones, a los ciclistas, y que hasta ahorita tampoco pues se ha visto reflejado en un beneficio. Sí, un diputado de allí, de los entrevistados, todos eran diputados, hablaba con mucha certeza en el sentido de que el Estado de México tiene el transporte de los peores que hay en el país, y además de los más caros, porque en otras partes no es tan caro el transporte como aquí. Deficiente, sí. Caro, inseguro, sí. Tiene muchísimas cuestiones que, ya se va a cumplir un año más de este famoso decálogo que se estableció cuando se autorizó incrementar la tarifa y no se han visto beneficios en este tema. No se ha cumplido. No se ha cumplido con todos los compromisos que asumieron los transportistas, y la autoridad, pese a los operativos que ha dicho que están haciendo y que están sacando unidades, tampoco ha cumplido con ellos. Vamos a un corte y regresamos.